Buenas noches, mis queridos hermanos. Hoy estamos nuevamente aquí reunidos para llevar el mensaje como todos los jueves aquí en nuestro módulo de Padres Espirituales. Me place saludarles a todos ahí en casita o aquellos que ya vienen para casita o donde quiera que estén trabajando, laborando. Quiero extenderles un saludo fraterno, deseando que todos se encuentren bien, que todos estén en la paz del Señor, abrazados por su presencia y guiados por su Espíritu. En la clase pasada estuvimos viendo lo que son las características de un padre espiritual. Habíamos visto 4 características, hoy vamos a ver la quinta, a mirar hasta dónde llegamos. Lo que habíamos quedado en lo que era que el padre espiritual debía ser intercesor, ¿cierto? Que debería ser un guerrero espiritual, que tenía que ser un padre espiritual, debía ser santo, comprensivo, Señor, como lo fue el Señor, ¿cierto? Y hoy vamos a comenzar con una nueva característica que es estudioso de la palabra. Quiero dar gracias a Dios por este momento. Quiero extender a ustedes donde estén, que cierren sus ojitos y le demos gracias a Dios porque Él es bueno, porque Él nos ha permitido estar aquí nuevamente, porque tiene un propósito cada día con nosotros. Cuando nosotros estudiamos su palabra, Él permite que nosotros podamos abrir nuestro corazón y que allí se plante una semilla que va a dar un fruto al 100 por 1 y por aquellos que aún no conocen y esos que están conociendo, que nosotros estamos llevando como hijos, como discípulos, aquella personita que ahora estamos instruyendo como un día fuimos instruidos nosotros, también podamos llevarle esa semilla, ¿cierto? Gracias te doy, Señor, por este momento, porque tú eres bueno, porque tu misericordia nos arropa todos los días y porque nuevamente estamos aquí sabiendo que tu presencia nos acompaña y que tu Espíritu Santo eres quien habla por nosotros. Que tú seas, Señor, poniendo el hacer y el querer y que pongas la fuerza cada día para que nuestra voluntad siempre se acerque a la tuya, no la nuestra, no nuestra voluntad, Señor, sino que podamos hacer siempre la voluntad tuya, Señor, lo que tú quieres. Guíanos hacia ella, Señor, para que no haya tropiezo en lo que nosotros hacemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y aquellas personas que hoy, Padre, están faltas, Señor hermoso, de esa paz tuya, aquellas que necesitan, Señor, que tú soples sobre ellas salud, que tú soples sobre ellas, Señor, prosperidad, que tú soples, Señor, sobre ellas fe. Ahora te pedimos, Señor, que pongas en esas personas, Señor, todo tu Espíritu Santo y que ellos puedan seguir avanzando adelante en este hermoso propósito que es llevar tu mensaje a toda criatura, mi Rey. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi hermano, hoy vamos a continuar con la quinta característica, que es estudioso de la palabra. El padre espiritual debe ser estudioso de la palabra. ¿Por qué? Porque si nosotros no amamos quién es nuestro Señor, en Mateo dice que el verbo se hizo carne, Él es la palabra. Si nosotros no nos emocionamos, no queremos, no sentimos esa necesidad de conocer su palabra, no lo vamos a llegar a conocer. ¿Cómo conocemos a Jesús? A través de su palabra. ¿Cómo conocemos quién es nuestro Dios, quién es nuestro Padre? A través de su palabra. ¿Cómo podemos transmitir que conocemos a ese papá? A través de lo que leemos en su palabra. No hay otra manera. Hay otras cosas que van sucediendo a lo largo de nuestro caminar como creyentes, como hijos, pero eso tiene que ir amarrado con oración, con palabra, con búsqueda, pero no solamente creyendo que porque nos levantamos y conocemos 3 versículos, los aplicamos, vamos a conocer a Dios. No, mi hermano, nosotros tenemos que tener pasión por la palabra de Dios, porque allí es donde está todo lo que el Señor quiere darnos, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si no conocemos palabra, no vamos a poder tener crecimiento en nuestra fe, porque ella está como un granito de mostaza, así chiquitico, o más pequeño quizás, porque el Señor dijo que si no teníamos la fe si teníamos la fe como un granito de mostaza, así de pequeñita, podríamos decirle al monte, quítate,
muévete y el monte se movería. O sea, quiere decir que nuestra fe es tan chiquitita que tiene necesidad de que cada día crezca. Y la única manera de que la fe crezca, mi hermano, es a través de oír la palabra de Dios. Entonces, el padre espiritual debe tener pasión y amor por la palabra de Dios. Dice en el Salmo 119, uno de los salmos más largos, por no decir el más largo, escrito al parecer, de lo que dicen muchos estudiosos, lo escribió David, ¿cierto? Lo escribió en un momento de exilio, en un momento donde él estaba pasando ciertas situaciones. Y una de las cosas que dice este salmo en el versículo 97 es: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día, todo el día. Mire lo que dice, todo el día. No es solamente leer el devocional, irnos corriendo y ya. Por eso yo les mandé un plan de estudio de la palabra, porque la palabra hay que estudiarla todos los días, mi hermano. Ahora estamos viviendo momentos muy difíciles, que si nosotros nos vamos a Daniel, si nosotros nos vamos para llegar a conocer lo que es Apocalipsis, tenemos que leer Daniel, tenemos que leer Zacarías, tenemos que leer los profetas. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que están allí, perlas que están dentro de la palabra, que es lo que en este tiempo se está viviendo. ¿Y cómo nos vamos a preparar si no conocemos? Porque mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y no es de conocer las noticias, no es de oír lo que la gente dice, es de escuchar y saber lo que la palabra dice. La palabra no está de lujo, la palabra no está para abrirla en el Salmo 91, la palabra no está para llevarla sobre el brazo o en el celular. La palabra está para que la escudriñemos porque ella es viva y eficaz. Ella tiene vida, cobra vida cada vez que tú la aplicas, cada vez que tú la mencionas, cada vez que tú declaras con tu boca la palabra de Dios. Ella tiene poder, porque es palabra de Dios. Entonces, que eso no se te olvide. Por eso tenemos que ser amorosos de la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces dice: todo el día es ella mi meditación. No dice que yo medito en las noticias o medito en lo que me dicen o en mi economía o en lo que... No, mi hermano, vamos a meditar en la palabra. ¿Por qué? Porque ella es lámpara a mis pies. ¿Qué es una lámpara? ¿Qué hace una lámpara? Guía tu camino, ¿cierto? Te muestra la luz, te muestra donde nosotros no vemos. La lámpara da luz. Esa es la palabra, eso es lo que hace la palabra de Dios, ¿cierto? Y lumbrera mi camino. Muchas veces estamos perdidos, muchas veces no sabemos qué hacer, muchas veces estamos agobiados porque tenemos tantas cosas y tenemos tantos criterios propios que nos olvidamos de que hay un criterio mayor sobre todo criterio, que hay una estrategia mayor sobre toda estrategia, que hay algo mayor sobre todo lo que nosotros podamos hacer, y es la palabra de Dios a través de lo que el Espíritu Santo nos enseña. Entonces eso es una primicia que el Señor nos dejó a nosotros, porque el Espíritu Santo nos revela a través de la palabra sus planes, ¿cierto? Porque sus planes, dice, y nos enseña ahí en su palabra, que son mayores que nuestros planes, son más altos que los nuestros, son mejores que los nuestros. Así que si en este momento de pronto tú estás viendo la cosa como maluca y tú estás diciendo: pero ¿qué pasa? ¿Por qué las cosas no se me están dando, Señor? ¿Y ahora qué viene? No te desesperes, mi hermano. Porque la palabra me enseña a mí que el afán hay que dejarlo, que toda carga hay que dejársela a Él para que nosotros podamos reposar en Él, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar a tomar la palabra, apropiarnos de ella y a dar a esa persona que está a nuestro lado, que necesita ese mensaje, a dárselo con fe. Porque a través de lo que nosotros leemos, los salmos son maravillosos, mi hermano. Los salmos tienen un mensaje precioso. Toda la palabra es hermosa. Cuando leemos los salmos nos llenamos de mucha fe, porque los salmos fueron escritos en momentos donde cada persona iba pasando por situaciones, iba expresando lo que vivía. Eran ejemplos donde ellos, a través de la palabra, a través de esa búsqueda, de ese conocimiento de su Dios, vencían cada situación, agradecían, daban de eso que vivían cada día con el Señor, y nos dejaron plasmado aquí. Por eso es importante leerla, porque es inspiración del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, qué lindo es apasionarnos por eso, qué lindo es apasionarnos. Todos los libros son espectaculares, hay muchos libros importantísimos. A veces yo regaño a muchos jóvenes que a veces quieren leer tanto
y quieren leer muchos libros y quieren leer aquí y allá, investigar y todo, pero se olvidan de lo más importante. Y nosotros como padres tenemos que instruir a nuestros hijos y ayudarlos a que tomen desde muy pequeños la palabra. Los judíos, mi hermano, hacen eso. Tú ves a un nene pequeño y desde pequeñito le hablan a esos niños de qué hizo el Señor en sus vidas. Comienza a hablarle a tus hijos, comienza a hablarle a ese hijo espiritual de qué es lo que el Señor ha hecho en tu vida y comienza a hablarle de lo que ya hizo a través de la palabra, quién es Jesucristo, por qué murió, qué vino a hacer, por qué nos dio la salvación, en qué plan estamos nosotros y por qué Él nos regaló ese plan maravilloso. Eso tenemos que hablarlo cada día y si no tenemos el conocimiento de la palabra no podremos expresar eso. Eso es glorioso, eso es maravilloso y debemos hablarlo todos los días. Mira lo que dice, meditamos de día y de noche, todos los días, en todo momento, meditar en ella. Cuando una puerta se te cierre, medita en la palabra y dile, Señor, si tú cerraste esta puerta, tú abrirás otra, porque tú eres un Dios que no engañas a nadie, tú cumples tu palabra, tú no retrasas tu promesa como muchos creen, Señor, tú vendrás, tú abrirás puertas mejores, Señor, porque si tú las cerraste, Señor, es porque a mí, Señor, no me conviene eso, porque tú eres un Dios poderoso, omnipotente, tú vas delante de mí como poderoso gigante, mi Rey, y yo confío en lo que tú haces, porque tú eres mi Dios, y mi Dios nunca se equivoca, porque yo sé quién eres, yo confío en ti, mi Rey hermoso, y adórale, y créele, para que veas tú que muchas cosas en tu vida van a cambiar, mi hermano. Qué lindo es esto, ¿cierto? La próxima característica que vamos a encontrar en un padre espiritual es... Ay, me fue. El padre espiritual tiene disposición. Dice la palabra en Isaías 6:8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Envíame a mí. Ese sería el mensaje que deberíamos tener siempre que el Señor disponga de nuestras vidas para enviarnos a algún lugar, a algún sitio, para llevarnos a alguien que prediquemos. Aquí estoy, envíame a mí. ¿Estamos nosotros dispuestos? ¿Estamos nosotros siempre a su disposición para hacer su voluntad? Muchas veces, muchas de las cosas que suceden, mi hermano, en nuestra vida, a tu vida y a mi vida, es que estamos haciendo cosas que no nos llamaron a hacer. Y nos olvidamos de estar dispuestos para Él, para cuando Él nos llama. Porque es que yo la verdad, yo no. Y decimos, no, es que eso no puede ser de Dios. Y pedimos confirmación y decimos, no, esto no es de Dios por esto. Pero ¿cómo conocemos la voluntad de nuestro Dios, cierto? ¿Cómo sabemos qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos? Hay algo muy valioso que está escrito también en nuestra palabra, en la palabra del Señor. Y dice que las cosas de Dios no añaden tristeza, ¿cierto? Que las cosas de Dios dan paz y tranquilidad. Cuando usted vaya a hacer algo, mi hermano, concéntrese en saber que si usted está dispuesto y usted siente un llamado del Señor y usted quiere decir, aquí estoy, Señor, primero analice y pídale a Dios en oración, bajo la unción de su palabra y la guianza del Espíritu Santo, si es eso lo que el Señor quiere. No crea que todos estamos llamados a predicar y montarnos en púlpitos. No crea que todos estamos llamados a ser sanadores y levantar muertos. Porque a veces creemos que eso es lo único que el Señor nos llama a hacer. Y olvidamos cosas pequeñas dentro de las cuales el Señor quiere usarnos. El Señor quiere usarnos. Mire, cuando nosotros conocemos la voluntad del Señor, cuando nosotros tenemos esa relación con nuestro papá, es difícil que nosotros no tengamos el discernimiento para saber cuando Él quiere que nosotros hagamos algo. Yo le cuento lo que pasó con Pablo. Pablo era una persona del mundo prácticamente, renegaba de Jesús, buscaba a los cristianos, los lanzaba para que fueran encontrados y los mataran. Y el Señor tuvo un encuentro personal con Pablo, el hombre que escribió prácticamente más del 50% del Nuevo Testamento.
Y Pablo, cuando tuvo un encuentro personal con el Señor, ¿sabes qué fue lo primero que hizo cuando él se cayó de ese caballo y vio la luz resplandeciente de Jesús que venía con él? Le dijo: Pablo, ¿qué tienes contra mí? ¿Por qué me buscas? ¿Por qué estás haciendo eso, Pablo? ¿Sabes qué dijo Pablo cuando reconoció la voz del Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Así mismo tenemos nosotros que tener la disposición para cuando el Señor nos llame, cuando el Señor tenga esa voluntad perfecta y agradable para nosotros decir: heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué? Porque habrá momentos en los cuales el Señor te quiere usar para hablarle a alguien que de pronto para ti no es importante, pero para Él sí. No tomemos nuestra voluntad y nuestra disposición como si fuera mejor que la del Señor. Nuestra voluntad nunca puede ser mejor que su voluntad, porque Él es quien sabe lo que quiere hacer en cada momento y hacia dónde quiere llevarnos. No cierres tu corazón, no cierres tu oído, no cierres lo que Él quiere hacer. A mí me gusta mucho hablar de este pasaje donde el Señor, hay un pasaje donde hay un hombre que carga la cruz de Jesús. Y muchos dirán: pero ese hombre no salió más nada, ¿no? Lo único que hizo fue cargar la cruz de Jesús. Pero eso tiene un significado tremendo, mi hermano. Así muchas veces nosotros despreciamos cosas que el Señor quiere hacer, pero de ese hombre se habla en la Biblia, porque lo ayudó a cargar la cruz cuando el Señor estaba desfalleciendo. ¿Por qué él? El Señor le plació que fuera él, ¿cierto? Y así muchas personas que el Señor menciona en la palabra, que fueron personas que hicieron cosas que uno dice: oye, pero esta persona fue tal, pero hizo la voluntad de nuestro Padre. Hubo una prostituta en el Antiguo Testamento que ayudó, ¿cierto?, a que ellos fueran a la tierra prometida, que cruzaran, que ayudó a que ellos pudieran cumplir ese sueño de encontrar la tierra prometida, ¿cierto? Y esa persona se menciona en la Biblia y era una prostituta, y a través de eso, a través de hacer lo que el Señor quería que ella hiciera, fue salva ella y toda su casa. Y pareciera que no fueran cosas importantes, y tenemos que meditar en esto, porque muchas veces, ¿qué nosotros estamos haciendo? ¿Será que sí estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre? ¿O es que creemos que tenemos que llegar y ser reconocidos para poder decir que esa es la voluntad de papá? Mi hermano, a veces solamente con hablarle a alguien tú no sabes lo que el Señor quiere hacer. El Señor se mueve de una manera sorprendente en cosas tan pequeñas que nosotros nos quedamos aterrados, porque Él es quien quiere glorificarse. Y la gloria del Señor se manifiesta en cosas tan pequeñas y que parecieran que no tuvieran importancia. A veces somos amas de casa y estamos ahí en nuestra cocina o estamos limpiando en nuestra casa, pero allí el Señor quiere usarte. Allí el Señor quiere hacer algo grande contigo. Pero mi hermana, yo no sé hablar, no, hermana, nunca cierre la puerta que Dios quiera abrir en usted. Siempre esté dispuesto, siempre esté pendiente a cuando Él quiera llamarlo y usarle. Y dígale: aquí estoy, Señor, heme aquí, envíame a mí. Eso es importante y tenemos que enseñárselo a esos nuevos, a esas personas que apenas están empezando, porque muchos están vagando por la vida sin saber cuál es su propósito, sin saber cuál es la voluntad del Señor en ellos. Eso es una de las cosas que es triste, porque muchos nos levantamos, nos acostamos, nos dormimos y estamos igual muchas veces que las personas del mundo. Pero nosotros somos hijos de Dios, no vinimos aquí solamente a trabajar, a comer, a dormir, a tener hijos. No, hermano, eso es dentro de lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, pero hay un propósito en tu vida y en mi vida, y nosotros tenemos que tener claro cuál es ese propósito, ¿cierto? La otra característica es la relación familiar. Un padre espiritual debe tener una relación familiar. Dice la palabra en Juan 1, 12 y 13: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nada menos y nada más que nos dieron esa potestad, ¿cierto? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad,
de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, somos engendrados, no ¿de qué? Ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A Él le plació, por su gracia, todo es por su gracia, ¿cierto? Pero ¿qué dice aquí? A veces nos vemos envueltos en relaciones en el mundo de toda clase. Tenemos familia, tíos, sobrinos, todo. Así es igual cuando llegamos a una iglesia, que es el cuerpo de Cristo y que es la familia de Dios, como creyentes, nuestra familia. Tenemos que involucrarnos con nuestra familia, estar pendientes los unos a los otros y así también ayudar a ese que está empezando a inmiscuirse dentro de esa familia. No podemos mirar al que está al lado como si fuera un desconocido. Por eso es tan importante en el Centro Cristiano del Recreo, cuando el pastor nos manda a abrazarnos, nos manda a saludarnos, porque es importante que nos conozcamos, ¿cierto? A mí me incomoda saber que muchos de ustedes, yo tal vez no los conozco, no me conocen y por eso estoy inquietándome por hacer la bendita reunión y decirles, pero yo sé que en el nombre de Jesús vamos a podernos reunir y pronto vamos a poder vernos en la iglesia porque es necesario que nos congreguemos. No es solamente mirarnos por una pantalla. No hay necesidad. Mucha gente dice, es que no hay necesidad de ir a la iglesia, hermano. La Biblia dice que sí, que si uno se cae, el otro lo levanta. No es lo mismo estar solos que cuando tenemos la unión todos. Cuando hay un cuerpo, se hace fuerte. Pero cuando tú estás solo por un lado y el otro por otro, hermano, no es lo mismo. Pero cuando todos estamos unidos, ahí donde estás tú en tu familia, hacen los devocionales, se ponen a orar, buscan unos con otros, se ayudan, el que no tiene le da al otro. Esas eran las sendas antiguas, ¿cierto? El que no tenía ayudaba al otro y a eso el Señor nos ha querido llevar. Es importante que nosotros volvamos a esos tiempos porque eso es lo que va a hacer que la iglesia persevere y consiga el propósito al cual fuimos llamados. ¿Ok? La otra característica es el buen ejemplo. Qué bonito. Esto es algo bien importante. Dice en Timoteo 1, 13 y 14, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Quién le estaba hablando aquí a Timoteo? Le estaba hablando su padre espiritual, Pablo. Pablo le decía en ese momento, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. ¿De quién las escuchó Timoteo? De Pablo. Pablo también tuvo a alguien, ¿cierto? El mismo Señor lo formó, también tuvo un Ananías que lo ayudó. Siempre debemos tener a alguien ahí, siempre Dios nos pone a guiar a personas y debemos entender que es un propósito entre todos nosotros, que nosotros debemos ayudarnos unos con otros, ¿cierto? Y de los aspectos que más reiteró Pablo en la formación de su amado hijo espiritual Timoteo fue el relacionado con la necesidad de cuidar su vida para ser buen ejemplo en todo. No solamente que nos vean en la iglesia, pero en la casa que somos, que estamos haciendo en casita. Aquí no se trata de juzgar a nadie, ni yo estoy juzgando a nadie porque yo no soy perfecta, hermano, y ninguno de nosotros lo somos. Pero sabe que es importante que cada día nosotros, aquellas cositas que no nos están haciendo bien, le pidamos al Señor en oración y nosotros pongamos de nuestra parte y las vayamos quitando. Si yo soy mal geniada, el Señor tiene que trabajar en ese mal genio. Hay que dejarle al Señor y al Espíritu Santo que Él trabaje en eso. Pero ¿cómo va a trabajar el Señor? Poniendo y sometiéndonos a presión. Y nos va a meter en unas cosas donde tú vas a decir, Dios mío, pero allí el Señor va a trabajar tu carácter. Porque es importante que aquel carácter que tú traías de ese hombre viejo sea quitado. Y tú seas, ¿qué? Una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces es importante que tú des buen ejemplo y el buen ejemplo se da cuando nosotros somos iguales y somos los mismos, tanto en la iglesia, en la casa, en la calle, a donde quiera que vayamos, sea el Espíritu Santo el que mora en nosotros, porque no podemos tener un espíritu diferente en casa y un espíritu en la iglesia, porque no podemos tener
De una sola fuente no pueden salir dos aguas, ¿cierto? No puede salir una amarga y una dulce, porque tú no puedes, con la boca que alabas a Dios, no puedes estar maldiciendo a tu hermano, ni puedes tomar la palabra de Dios para atacar a tu hermano. Ese no es el propósito. El propósito es de edificarnos, de que podamos edificarnos a través del testimonio. No es hablar de quién es Ingrid, qué hizo Ingrid ayer y la Ingrid de ayer. No, no. Eso no importa, menos que sea para edificarte, porque muchas veces Dios nos pone con gente que vivió lo mismo que nosotros, que está atravesando situaciones, y el Señor permite llevarte allí para que tú edifiques a esa persona con lo que el Señor hizo en tu vida. Pero no es para que Ingrid sea glorificada, es para que el Señor sea glorificado en Ingrid. ¿Ok? Y ese es el buen testimonio del que estamos hablando aquí, el buen ejemplo. Comienza en mi testimonio, en que seamos los mismos, una sola pieza en todos lados, porque eso es lo que va a hacer que el otro que no conoce aprenda que hay un Dios poderoso que transforma vidas, porque si lo hizo conmigo, también lo podrá hacer con él. ¿Ok? El Padre Espiritual es formador. Y dice en Juan 17:6-8, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Este es Jesús hablando con su Padre sobre los discípulos que Dios le dio. Mire lo que dice. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos les recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Entonces, es formador, ¿cierto? Mira lo que dice allí, qué bonito. Eran tuyos, pero tú me los diste. Es importante. A veces nos queremos saltar los procesos de Dios, queremos saltarnos esto que es importante, que es el discipulado. ¿Por qué es importante y por qué el pastor hace tanto hincapié en esto, hermano? Porque no podemos ir a predicar lo que no sabemos, hermano. Si usted llega a una universidad y del primer semestre lo pasan al 10º semestre, ¿usted cree que usted sabe algo? Si usted va a estudiar medicina y lo pasan para 10º semestre y no lo dejan ver los 9 semestres restantes, ¿usted cree que usted va a aprender algo? Es necesario que usted vea cada semestre, ¿cierto? Y para llegar a ser médico necesita 10 semestres, 11 años, 6 años, casi 12 semestres estudió una medicina, más lo que viene, el internado, el rural. Entonces, ¿por qué le vamos a quitar méritos a este proceso? ¿Por qué no dejar que el Señor haga ese proceso en nuestras vidas y nos dejemos que Él vaya haciendo de nosotros, de ese diamante que aún le falta pulirlo, de ese oro que Él dice que como oro nos afina y nos pasa, y porque Él quiere sacar de nosotros lo que hay allí? Dios ha puesto en ti un diamante precioso y lo está puliendo. Por eso te duelen muchas cosas, por eso a veces no entiendes, por eso a veces lloras, por eso a veces tú dices, pero ¿hasta cuándo? El Señor está haciendo de ti una joya preciosa para Él, una perla. Tú eres una perla preciosa para el Señor. Pero esas perlas, cuando Dios las encuentra, no las encuentra como las perlas que brillan y valen. Y ahí es donde Él te quiere llevar. Por eso es necesario que a través de lo que el Espíritu Santo está haciendo y de lo que Él va a depositar en tu vida, tú vas a brillar como el Señor quiere que brilles, porque es a través de ti que Él va a usarte para que otros puedan alcanzar ese mensaje que tú vas a llevar. Es lindo ese propósito. Si pudiéramos entender eso así, muchos pesos nos quitaríamos de encima, porque nos ponemos pesos que no son nuestros. Todo es a través de Él, todo es con Él, todo es a través de su Espíritu Santo. Así es que Él obra, así es que Él actúa y va a actuar en tu vida y en mi vida. Vamos a dejar ahí. En la próxima clase vamos a terminar. Y espero que todos en casita me hayan escuchado. Si hay alguna inquietud, no duden en comunicarse conmigo. Les estuve escribiendo a cada uno. Espero que los que estén atrasaditos se pongan al día y podamos seguir avanzando en este hermoso módulo. Les mando un abrazo
Les saludo en el amor de Cristo y le doy gracias a Dios porque sé que a través de esto que estamos haciendo, a través de estos mensajes, el Señor va a hacer muchas cosas valiosas en ustedes. Sé que ya las está haciendo. Padre, gracias por este hermoso momento. Te doy gracias por mis hermanos. Gracias por este hermoso mensaje que tú has puesto, Señor, porque sabemos que eres tu Espíritu Santo quien hace todas las cosas, mi Rey. Gracias porque sé, Señor, que tú nos seguirás dando la fuerza para avanzar. Aquellos que no han podido, Señor, dales el espacio, ponles, inquiétales, Señor, para que ellos te busquen aún más y ellos puedan seguir avanzando en la búsqueda de tu palabra y se sigan instruyendo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Les mando un abrazo. Chao, chao.